Los bienes raíces tienen este tema de que inspiran confianza. Es el vehículo número uno de poder tener un dinero dolarizado. Hace 30, 40 años los latinos veníamos a trabajar en el agro. Hoy hay una mezcla. Llega una gran cantidad de gente con 2 idiomas, con capacidad de invertir, vienen a crear negocio. De cada 200 latinos que aplicamos a visados basados en negocios, 1 o 2 entramos por EB5. Ten mucho cuidado cuando inviertes en actividades que desconoces. Un saludo, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy me encuentro con un gran amigo de la casa, gran amigo personal, con Matías Ríos, quien tiene una gran experiencia en todo lo que es relacionado con planes de negocios, visas de inversión, más de 33 años de experiencia en este negocio y ya lleva 16 años con su compañía que es VixPlan. Matías, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? Freddy, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, honrado de que me tengan en cuenta. Y qué rico poder compartir y poder generar reflexión. No, pues excelente. Pues si usted es un inversionista extranjero o tal vez un emprendedor aquí en Estados Unidos, déjeme decirle que este episodio le va a ayudar a ahorrar muchísimos años de errores. Yo pienso que muchas veces como empresarios nos encanta estar como dice, aprendiendo nosotros solitos sin leer el manual. Y hay muchas cosas que queremos inventar y lo malo es que en estos casos cuesta mucho dinero, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir hablando un poquito, como tomándonos un cafecito y hablando un poquito acerca de varios temas. Y el primero es, Matías, ¿qué tipo de inversiones están ahorita funcionando bien en Estados Unidos? La gente que está viniendo de afuera, ¿qué negocios están funcionando para la gente? Tú que conoces, que pueden poner su mira como en qué. Siempre me gusta decirle a la gente que todos los negocios son potencialmente un éxito y todos son potencialmente un fracaso dependiendo de quién los lidera. Y si no, ponte a pensar cuánta gente se ha quebrado vendiendo autos usados, cuánta gente ha hecho grandes fortunas vendiendo autos usados. O sea que lo primero a decir es que ojalá quien llega a Estados Unidos pudiera alinear la actividad en la que se va a desempeñar con aquello que le apasiona, con aquello que estudió, con aquello en lo que trabajó. En la medida en que alinees esa actividad con tu conocimiento técnico, con tu formación, con tus anhelos y deseos, con lo que te gusta hacer, el chance de éxito se dispara. Totalmente. Al final, hay un libro que me encanta que se llama El hombre más rico de Babilonia, que dice, ten mucho cuidado cuando inviertes en actividades que desconoces. Sí. O sea, que desconocer la parte técnica de una actividad reduce el chance de éxito. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades que más frecuentemente vemos nosotros en empresarios hispanos que vienen a Estados Unidos? Se ve mucho invertir en bienes raíces, en que tú eres experto, y bienes raíces ofrecen muchos nichos, desde desarrollo nuevo, compra, remodelación y venta de casas, hasta servicios de remodelación a la industria de la construcción, el que se dedica a la pintura, a los enchapes, a hacer garajes, a hacer patios. O sea, hay muchos nichos dentro de la construcción, entonces hay un porcentaje grande de empresarios que vienen de fuera que se alojan en la industria de la construcción. También hay industrias como la limpieza comercial, la residencial es muy frecuente, los negocios de camiones, los negocios de logística, la entrega de última milla, los negocios de comercio electrónico, la industria de la comida para llevar, catering, restaurantes, food trucks, son actividades muy frecuentes. Se ve también negocios de contabilidad, negocios de marketing digital, negocios de consultoría, negocios de property management. Fíjate, son bien aceptados también para personas que vienen a hacer administración de propiedades de corto plazo o incluso de largo plazo. Así que son muy variables los negocios en los que los latinos se involucran, pero estos que te acabo de nombrar son bastante frecuentes. Nosotros atendemos cientos de empresarios al año, la gran mayoría de origen hispano, y por eso vemos y tenemos la estadística de lo que son esas actividades recurrentes. Claro, ¿no? Y lo que tú dices es verdad, el alinear eso que te gusta y eso que eres experto te va a dar ya un nivel. Y hay algo importante que mucha gente de Latinoamérica ya viene con estudios, ¿no? Viene con sus carreras de contador, de ingenieros, entonces, claro, te va a dar una ventaja diferencial muy importante. Total, es que hay que entender que la ola migratoria que nosotros vemos en los últimos 10 años es una ola migratoria totalmente distinta a la ola migratoria de hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años los latinos veníamos a trabajar en el agro,
a trabajar en construcción o a trabajar en restaurantes. Hoy hay una mezcla, seguimos atendiendo a esos sectores, pero también llega una gran cantidad de gente con 2 idiomas, con capacidad de invertir, vienen a crear negocio, con profesiones. Entonces son personas que vienen a crear compañías. Ya el hispano se movió de las actividades básicas hacia la actividad de impactar la economía local, creando empleo y generando inversión. Correcto. Y yo he visto una gran migración hacia la gente que tiene dinero en sus países y dice, quiero sacar el dinero de mi país porque no me da seguridad el gobierno, lo quiero mover hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que tú dices, eso hace que el nivel de migrante sea totalmente diferente. Sí, es que cualquier empresario, empresas pequeñas, medianas, en México, Centroamérica, Suramérica, incluso en Europa, hoy es normal que piensen en dolarizar capital, porque pues el dólar es más estable que otras monedas, es la más estable de todas, de hecho, y Estados Unidos sigue siendo el destino número 1 en inversión extranjera. Así haya ruido con el tema de la inmigración que ataca al gobierno es la inmigración indocumentada, y ellos favorecen la migración basada en talento, basada en conocimiento y basada en negocios. Y en expertise, exacto, ¿no? Excelente. Bueno, hablando un poquito del tipo de visas de inversión, ¿qué tipos de visas de inversión hay y cómo un plan de negocio lo puede uno llevar a obtener mucho más fácil este tipo de visa y también en un camino correcto, ¿no? Porque mucha gente piensa que solamente, no, yo voy a montar un negocio y ya tengo mi visa de inversión y llegan y después dicen como que, oh no, además dicen eso no funciona, eso de las visas es una mentira, pero lo que ha faltado es un poco de asesoría. Al final es falta de información, total. Cuando uno quiere crear un negocio en Estados Unidos para migrar legalmente con la familia, lo que tiene que armar es el equipo que le va a rodear. Y siempre tiene que estar el abogado de inmigración, el abogado corporativo, el contador, el agente de bienes raíces y su analista de negocios para que le haga el business plan. El punto es que los visados son varios, son como sopa de letras. Hay uno que se llama E1, otro se llama E2, L1A, EB5 y EB2. Son esos los 5 caminos normales que se hacen basados en negocios. La más popular de todas es la visa E2, aunque una muy famosa es la EB5. El tema es que en la EB5 las personas tienen que invertir $1.150.000 y son procesos que se demoran hoy 3, 4 años en salir. Te dan residencia permanente, pero tienes que invertir fuerte y tienes que generar unos 10 empleos directos. De cada 200 latinos que aplicamos a visados basados en negocios, 1 o 2 entramos por EB5. Pero la que más se usa todo el tiempo es la que se llama visa E2, que está dada para pequeños negocios. No, ¿qué dice la letra menuda? Que debes hacer una inversión sustancial. Es lo que dice, no dice cuánto. No vas a encontrar en la embajada ni en los sitios web de inmigración, que es el USCIS.gov, no vas a encontrar que diga es tanto. Pero la estadística, nosotros que estamos viendo cientos de esos casos al año, vemos que si una persona crea un pequeño negocio con una inversión de $100,000 o más, ya hace sentido aplicar a la visa. Ahora, vienes, creas un pequeño negocio de food truck, creas una comercializadora vía online en Amazon, creas un negocio de servicios, una prestadora de servicios a la construcción, por ejemplo, inviertes $100,000 comprando una maquinaria, una camioneta, herramientas, equipos, scaffold, lo que sea necesario para el negocio, y con base en esa inversión sometes la petición de la visa E2, que es la más conocida de todos, la más fluida de las diferentes visas. Ahora, si vas a invertir en bienes raíces tipo flipping houses, compra, remodelación y venta de casas, o desarrollo, comprar un lote, desarrollar una casa nueva y venderla, el volumen de inversión puede ser más alto. No vas a encontrar en ninguna parte donde te digan cuánto. Es un tema que tienes que ir negociando con el abogado de inmigración que lidere tu caso, que siempre he recomendado que todo caso de aplicación a visa sea liderado por un abogado de inmigración. Si ustedes no conocen a alguien, nos dicen. Nosotros trabajamos con abogados increíbles que les podemos presentar, que son personas que son sus propios despachos, ellos son dueños de su despacho y pueden liderar el tema jurídico. Pero entonces, cuando van a invertir en bienes raíces, sí hay que pensar en inversiones un poco más altas, porque tú sabes, por ejemplo, una casa promedio en Houston, que de segunda 200, 250. Sí, ya estamos en los 200,000, a ver si sí, exacto. Yo recuerdo hace unos pocos años encontrábamos casas de 130, 120, ya no están tan frecuentes, ya subió el reloj un poco más arriba. Claro. Así que ese es como el enfoque de todos esos visados, que cada uno puede ver a qué aplica. Algunos aplican a todas. Hay algunos perfiles que
Son viables para todas. Simplemente es elegir cuál le conviene más en el momento. Pero, por ejemplo, los mexicanos, todas, le funcionan todas. El punto es ver cuánto dinero traen y qué quieren hacer. ¿Cuál aplica y con base en eso, cuál aplica mejor. Excelente. Y bueno, hay algo que yo admiro mucho de ti, Matías, además de que eres un excelente profesional en todo esto y tu experiencia, es de que te encanta dejar un legado, te encanta ayudar. O sea, todos los que te conocemos sabemos que eres una persona que tiene eso en la sangre. Y pues obviamente tienes tu libro, ¿no? Total. Con Enfoque de Águila, que es un libro hermoso porque enseña a los empresarios cómo pasar de una visión a un verdadero plan, a tener un plan exitoso, o sea, con acción, con estrategia. Total. Entonces, me encantaría que les digas un poquito a las personas que están viendo ahorita cómo al leer este libro ellos van a poder tomar, porque es que algo que tiene el empresario es que siempre está perdido. Estamos perdidos, ¿no? Entonces, el tener esa guía, sé que tienes infografías y tienes tablas y cosas que realmente van a ayudar mucho de manera práctica. Eres también un empresario que ha vivido todo ese proceso. Entonces, ¿cómo le puede ayudar el libro a cada uno de los empresarios y emprendedores que están viendo en este momento sus negocios? Pues mira, este libro, Enfoque de Águila, que lo encuentran en Amazon, tiene los 21 factores claves para hacer negocios en territorio americano. Son los 21 factores claves para hacer negocios en Estados Unidos. Y lo que quise crear a través de ese libro es una guía que te permita primero entender qué es Estados Unidos. O sea, en los primeros capítulos vas a encontrar cuál es la oportunidad que hay en Estados Unidos. ¿De qué se trata la magnitud de lo que tenemos? Es que a veces no somos conscientes de eso. Ver las facilidades logísticas, la riqueza que tiene cada uno de los estados, los apoyos que hay desde el punto de vista gubernamental en términos de educación, en términos de acompañamiento. Incluso en el libro nombro las diferentes organizaciones, SBDC, SCORE y diferentes cámaras de empresarios. Con SBDC es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, en el libro yo busqué poder entregar 21 factores claves donde el emprendedor entienda, o el empresario incluso, el que ya creó empresa, entienda cuáles son los elementos clave a considerar para que tenga alto chance de éxito en desarrollo de su negocio en Estados Unidos. El libro tiene infografías para explicar conceptos administrativos de manera sencilla, para entenderlas de manera sencilla, incluso estrategias completas dentro de infografías. Cada uno de los capítulos termina en un checklist que les va a mostrar también qué aprendieron en ese capítulo en particular. Me encanta el capítulo en el que hablo del networking y les explico la importancia del networking, cómo entender yo transpiro networking, se la debo toda al networking en este maravilloso país. Así que hablo del networking, predico el networking, me gusta hablar de eso. Y le dediqué un capítulo a que las personas puedan entender por qué es importante hacer networking, cómo se hace networking, cómo se comprende el networking. Y también, obviamente, uno de los capítulos finales habla del legado. Y el legado entendido como que, ¿para qué creamos negocios? Dejar una huella. Los negocios deberían ser una cosa que nos disfrutamos. Y los negocios deberían ser ese algo que impacta nuestra independencia financiera. Claro, aquí se compran y se venden negocios todo el tiempo. Y es válido dejar ir. Yo digo, déjalo ir. Si tu negocio no va a ser liderado por tus hijos, déjalo ir. Llévalo hacia un punto en que el negocio sea autónomo, facture sin ti. Considera la posibilidad de venderlo y que en manos de otra persona trascienda. Claro. Pero fíjate que ese trascender, entonces son negocios que van a vivir décadas y a apoyar décadas a la comunidad y a generar empleo por décadas. Correcto. Pero también están impulsando tu retiro para que tengas un retiro totalmente digno que no dependa solo de la pensión. Yo soy fanático de que se cotice pensión y que tengas pensión, pero que no dependas solo de la pensión. Que tengas un retiro proyectado y que tu familia te quiera ver porque también a veces les conviene venirte a ver, ¿no? Claro, les conviene. Entonces, qué rico poder ser un aportante hasta el último día que estemos en este mundo. Entonces, de eso se trata el libro, de poder ver los negocios desde una dimensión totalmente distinta, entender a Estados Unidos, entender la magnitud de la oportunidad, tener claro conceptos administrativos para dummies, ver gerencia, porque el libro es de gerencia, pero en un lenguaje totalmente plano para que cualquiera lo pueda entender. Súper, súper. Bueno, pues van a encontrar el link, normalmente debajo del video siempre vamos a tener el link del libro para que lo puedan comprar y definitivamente hay que tenerlo, ¿no? Bueno, Matías, y una última pregunta, hablando de lo que a mí me gusta, bienes raíces. Cuéntale un poquito a la gente que está afuera, que todos quieren invertir en bienes raíces en Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué se necesita para invertir en bienes raíces aquí en Estados Unidos para poder tener una visa de inversión? ¿Y cuál es ese paso a paso que la gente debería hacer por medio de un correcto plan de negocio?
Bueno, lo primero es que a mí me encantan los bienes raíces y valoro mucho lo que hacen ustedes como profesionales en el apoyo como agentes de bienes raíces. Me parece que nunca hagan una inversión de bienes raíces sin tener a una persona como Freddy de su lado para que les ayude a detectar la propiedad que más les conviene. Los bienes raíces tienen este tema de que inspiran confianza. Es decir, tener bienes raíces en Estados Unidos es el vehículo número 1, diría en paralelo con las acciones, de poder tener un dinero dolarizado. Para aquellas personas que nos ven desde Sudamérica, Centroamérica, Europa, España, tienes un dinero en tu país y quieres no poner todos los huevos en la misma canasta, quieres poner un poquito en dólares o una parte importante en dólares, y ya los bienes raíces gozan de confianza de que es una inversión conservadora. ¿Qué hay que hacer? Pues es seleccionar el lugar con ustedes, en qué lugar de los nichos de los bienes raíces debería ser, en cuál zip code, en cuál industria en particular, en cuál propiedad en particular. ¿Qué quiere ver un cónsul en la embajada americana cuando analiza una visa basada en bienes raíces? Quiere ver que la inversión es sustancial, primera cosa. Quiere ver que el volumen de dinero es sustancial, o sea que lo ideal sería mínimo 2 propiedades. Okay. O sea, pensar en que voy... Y tenemos aprobaciones recientes con personas que compraron una casa, desarrollarla para la venta, y salió bien. Pero yo creo que en el mundo de hoy, con las expectativas de Trump y el gobierno Trump, que quiere ver un poco más, jugársela con crear una compañía y mínimo adquirir 2 propiedades. Segundo, que no sean para la renta, porque el gobierno no considera la inversión en bienes raíces para rentar un dinero a riesgo. Y vamos a hablar de la palabra riesgo. Riesgo quiere decir la plata está invertida. Claro. Desde el punto de vista migratorio, ellos quieren ver que el dinero está a riesgo. Ellos quieren ver que el dinero no está en el banco, no está que quieto. ya está en una propiedad. Entonces ya se invirtió, ya hay inventario de propiedades. Pero no quieren ver que la propiedad fue para rentar, porque entonces no está generando un movimiento en la economía. Ni trabajo, o sea que ni nada, claro. Es muy bienvenida la actividad de el flipping, compra, remodelación y venta. Es bienvenida para visados. Es muy bienvenida comprar lotes, hacer casas nuevas y venderlas. Y rotar el capital, esa rotación. ¿Qué quieren ver ellos? Que el dinero que genera como utilidad cada transacción se vuelve utilidad en la empresa. Y que entonces esa empresa tiene la posibilidad de compensar al aplicante a la visa con un ingreso. Claro. Y que además genera algún empleo que es indirecto, ¿no? Remodelaste, construiste, ese empleo indirecto sirve para la visa. Entonces digamos que en bienes raíces eso es lo que quieren ver normalmente cuando hay un visado de por medio, pero salen muchísimo. O sea, yo diría que por lo menos el 10% de los aplicantes que nosotros vemos, todos tienen interés directo o indirecto en bienes raíces. Bienes raíces. Pues excelente. Y en eso tiene razón, porque ha sido de una otra manera, es algo que genera el patrimonio, entre todos de lo más seguro. Sí. No es que no haya riesgo, como siempre lo decimos, pero mientras estés con un buen equipo, un plan de negocios, un buen abogado, obviamente agente de bienes raíces y un buen equipo de construcción, pues hemos tenido muchos casos de éxito. Bueno, Matías, pues muchísimas gracias por darnos estos tips de oro. ¿Algún taller que venga ahorita? Oh, sí, qué interesante que me lo dices. Por ahí van a ver en redes sociales, ahora en marzo, a principios de marzo, vamos a tener el segundo bootcamp de operador a empresario. Es un bootcamp en el que vamos a estar explicando cómo cambiar la mentalidad, cómo dejar de ser un simple, esclavizado operador de tu negocio y cómo convertirte en un administrador, en un gerente estratégico de tu negocio, una persona que ve el negocio crecer y sueña con que en 2, 3 años, 4 años, 5 años ese negocio es capaz de facturar, ese negocio es capaz de vender, negocio es capaz de estar rodeado del equipo apropiado para que tú puedas ver el negocio crecer sin que el negocio dependa de ti. Es pasar de operador a empresario. Así que ahí van a ver en todas las redes sociales toda la publicidad sobre el bootcamp. Es de cupos limitados. Es en la primera semana de marzo. Ahora ya está encima. Y ahí nos vemos en el bootcamp. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Matías? Me encuentran como Speaker Matías Ríos. Me encuentran como Bixplan, B grande I X, plan como planear. Bixplan, en bixplan.com y en todas las redes sociales nos encuentran. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información. Una vez más, como siempre, Matías nos deja información valiosísima para cada uno de ustedes. Y bueno, pues no siendo más, si le gustó la información de este video, compártala con sus amigos y familiares, con gente que le interese, empresarios, gente que quiera invertir aquí en Estados Unidos. Va a estar en muy buenas manos manejando sus planes de negocio con Matías. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Chao, chao.